el tal Didi, un rapero muy conocido, en fin, que, bueno, pues lo han procesado y ha salido su caso de cómo hay tantísimos y tantísimos y tantísimos eh, celebrities, ¿no? Sí. Músicos y demás, que han estado, pues como ha sido una araña que ha tirado el tentáculo, ha hecho la red y se los ha comido. Y ahora todo eso está saliendo, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo digo? Eh, bueno, aparte que sale en todas partes, pero cuando lo vi dije, anda, mira, esto significa o se está viendo cómo se está haciendo esa gran depuración. Porque antes pillabas a uno. Bueno, queridos amigos del canal Mentes Despiertas, hoy estamos de nuevo con nuestra maestra espiritual Lilian Marín, la maestra Robina. Buenas tardes, Lilian. Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches, dependiendo en la franja horaria que después nos vea cada uno. Muchísimas gracias, Carmen, por, como siempre, la oportunidad de poder participar en tu programa y poder ofrecer, pues, aquello que buenamente, pues, tengo para ofrecer, que en realidad ni siquiera es mío. Aquí todos compartimos una energía común, que es la energía del Padre-Madre o del Creador-Creadora o de la fuente, como lo queráis llamar, y que en realidad estamos aquí destinados a volver a nuestro origen. Y nuestro origen no me refiero al galáctico, sino al origen original, valga la redundancia, que es el poder volver a fusionarnos con el todo. Pero para eso, obviamente, necesitamos nuestro caminito, hacer el caminito. Y ese caminito, pues a veces es complicado. Pero bueno, forma parte también del proceso, que hay que entender. Sí. Claro que sí. Eso es lo primero, que entendamos que estamos en un proceso y en un camino que hay que seguir. Y Sí. bueno, mira, quería comentarte que viendo lo poco que vemos la televisión en casa, vemos a un famoso psicólogo aquí en España que hablaba Sí. sobre que nos quejamos mucho, que no teníamos que quejarnos. Y entonces, claro, quería que habláramos sobre esto, pero sobre todo que nos instruyeras tú sobre este tema de quejarnos o no quejarnos. Sí, bueno, a ver, está clarísimo, y esto no estoy descubriendo en nada, que el español es muy quejica, mucho, pero mucho, mucho, sí, 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 pero también por su historia. Entonces, hablo siempre en general, que nadie se dé por aludido así en su peculiaridad y particularidad, porque no es el tema, habría que ver uno por uno, ¿no? Pero en general, como pueblo, somos un pueblo que siempre echamos de menos. Y echamos de menos algo que en realidad ya tenemos, lo que pasa es que no somos capaces de verlo. Y esto me refiero a que, bueno, echamos de menos el estar presentes, el tener un porqué, el saber cómo avanzar. Y todo esto hay que revisar la historia para poder ver la parte positiva, buena, evolutiva, creativa de nuestra historia y ver cómo hemos podido siempre avanzar a pesar de las circunstancias muy complicadas. Y ahí, bueno, dejo a los historiadores, ¿no?, que hagan su tarea. Pero nosotros como personas aquí, lo primero que aconsejaría, lo primero de todo, bueno, decir también que yo no soy psicóloga licenciada en la Universidad de Psicología, con lo cual no puedo contradecir, no sería ético por mi parte, contradecir a ningún psicólogo que está haciendo su trabajo. Pero evidentemente, como me has preguntado, yo puedo dar lo que es una visión energética, espiritual al respecto. Entonces, la condición humana, pero la condición humana densificada, ¿sí? Ahora tengo que explicar también eso, pero digamos que la condición humana tiene sus polaridades, porque para eso hemos encarnado en una 3D, en una tercera dimensión. Entonces tenemos lo bueno, tenemos lo malo, tenemos lo alto, tenemos lo bajo, tenemos siempre las polaridades. Esto es lo que tenemos que ver, que ya no podemos seguir estando en polaridad. Porque si estás en, bueno, no podemos, uno puede hacer lo que quiera, ¿sí? Porque para eso es responsable de su propia vida y no puede culpar al otro, que eso lo hace mucho, mucho el español también, culpar al otro con respecto a lo que le está pasando. No,
Hay que ver qué es lo que el otro te está mostrando que a ti no te gusta y por qué no te gusta, y entonces hacer tu trabajo en responsabilidad de cambiarlo en ti mismo. Eso es realmente nuestro trabajo presente. Entonces, cuando decía que la queja forma parte de la expresión de la humanidad como tal, tengo que acotar y especificar y decir que es una humanidad densificada. ¿Eso qué significa? Bueno, los que no hayáis visto otras entrevistas, por favor, ir hacia atrás, hacer memoria histórica, porque si no, no vais a poder comprender mucho de lo que voy a decir, aunque voy a intentarlo resumir básicamente. El planeta Tierra, ¿sí? No es un planeta aislado, es decir, nosotros estamos dentro de un sistema solar y esto nos atañe. Los cambios en el sistema solar nos atañen porque estamos sobre un planeta. ¿Esto qué significa? Que durante muchísimo tiempo, los 26.000 y pico años, hemos estado en lo que se llama noche galáctica. Sí, esto, bueno, diferentes culturas, lo he dicho muchas veces, pero diferentes culturas lo han mostrado. Ya tenemos el calendario maya, tenemos a los mayas, tenemos a los hindúes, en donde se hablaba del Kali Yuga. Efectivamente, esto no es algo que le acompete o que simplemente le afecta a una parte de la población de personas aquí, o solamente a los mexicanos ahora, porque los mayas están en el actual México, o estaban en el actual ahora México, o a los hindúes en India. No, no, es algo que es un saber para toda la humanidad. Entonces, durante ese tiempo, el planeta ha estado en lo que se llama noche galáctica. ¿Qué significa eso? Nosotros cuando hablamos de día y de noche estamos hablando de cómo nuestro sol nos ilumina. Si nos ilumina es día y si no nos ilumina, porque estamos al otro lado, es de noche. Bueno, pues eso mismo ocurre en nuestra galaxia. Todo nuestro sistema solar va girando en torno a un sol mayor. Entonces, cuando estamos alejados de ese sol, que es el sol de Pléyades, Alción, directamente no recibimos la frecuencia energética del sol, no recibimos los rayos. ¿Qué significa? Significa que nuestra conciencia, o dicho en palabras más básicas, nuestra forma de actuar está más primitiva, mucho más primitiva. Entonces no solamente nos interesamos por nosotros mismos y hacemos de nuestra vida nuestra propia expresión de ego. Entonces, claro, cuando estamos ahí, quejarse es una vía absolutamente normal y natural. ¿Por qué? Porque no estás buscando una salida a la queja. Lo que estás es expresando tu disgusto o el estar mal. En cambio, cuando ya tienes una conciencia más elevada, comprendes que la queja forma parte de tu proceso, pero no tiene que ser el proceso completo. Por eso cuando digo, no sé quién es el psicólogo, no lo sé, pero no importa, tengo que decir sí, o sea, si estás todo el día quejándote, si te vas con esa energía a dormir, al día siguiente habrás programado tu vida de la misma manera que la dejaste el día anterior. De manera que tu alma, cuando, ayuda que nadie se asuste con lo que voy a decir, pero bueno, cuando tú duermes, tu cuerpo físico está diseñado para reprogramarse, limpiarse, alinearse, sanarse cuando duermes, biológicamente hablando. Por eso es absolutamente necesario. Los experimentos que han hecho con personas que no duermen tienen graves problemas físicos y neuróticos después. Entonces, cuando tú duermes, tu alma, ¿sí? O sea, la conciencia que tú eres, o consciencia, mejor dicho, que tú eres, sale de tu cuerpo. Sale de tu cuerpo, pero está conectado a tu cuerpo para poder volver al día siguiente, porque si se desconecta es lo que llamamos que nos morimos. ¿Sí? Entonces, ese salir del cuerpo significa que yo en mi conciencia, en realidad, nunca duermo. O sea, el acto de dormir es una cuestión física, pero en acto de conciencia, como siempre estamos vivos, siempre estamos conscientes. Y ahora más de uno dirá, ay, pero es que claro, si yo no me acuerdo, el dormir es una pequeña muerte.
En realidad, sí, si lo ves desde ese ángulo, porque la realidad siempre es muy subjetiva. O sea, sí, si lo ves desde ese ángulo, si para ti ese ángulo es real, pues evidentemente lo vas a ver tal cual, lo has dicho. Pero si lo ves desde el ángulo mucho más elevado, aprendes a tener conciencia si es necesario. Y ahora tengo que explicar ese si es necesario. Aprendes a tener conciencia de tu propio cuerpo, pero el cuerpo real, no el que dejas biológicamente en esta supuesta realidad. Sí, que a mí me gusta llamarla holografía o Matrix. Puedes llamarla como quieras, también puedes llamarla una realidad 3D. O sea, el concepto no importa, la cuestión es que entiendas de qué se está hablando. Entonces, cuando tomas conciencia de que siempre estás vivo y de que siempre estás consciente, y que la pregunta entonces sería, ¿por qué no nos acordamos muchas veces cuando dormimos? Pues la respuesta es muy simple. De hecho, el otro día tuve una reunión al respecto, por ahí arriba, y decían, es que la gente lo que quiere es empezar a recordar quiénes son, empezar a saber qué hicieron en vidas pasadas, paralelas, para poder solucionarse. Y dicen, sí, pero todo se precisa en un, digamos, en un poco a poco, pero que no sea eterno ese poco a poco, porque parece que hemos estado en el poco a poco eterno. Ahora ha cambiado la administración del universo y entonces ahora ya no va a ser poco a poco, ahora va a ser una detrás de otra. Pero bueno, eso lo contesto después, que sé que, que querrás saberlo. Sí, sí. Eh, entonces estaba diciendo, es que como el tema avanza, salen muchos apéndices y entonces me pierdo. ¿Estaba dónde estaba? Sí, lo de que nos sale el alma del cuerpo cuando estamos durmiendo. Exacto. Que bueno, Entonces, que a mí me gustaría saber, perdóname Lilian, pero sí. los que no tienen alma, que les sale, ¿qué Bueno, les sale? tachán, tachán, ese es el siguiente punto. Vale, Espera, espera. vale. Cojo ya el micrófono y me pongo melodramática. Bueno, una de las razones principales por las cuales no nos acordamos es porque, bueno, cada uno tiene su porqué, pero si tengo que decir uno generalizado, es porque cuando tú sales de tu cuerpo de forma consciente y te vas a hacer tus deberes al otro lado, porque la vida real es del otro lado y este es el videojuego, entonces estás tan bien, estás tan a gusto, estás tan feliz que obviamente volver a esto. No quieres volver. Exacto. Entonces, hasta que tú no has unificado tu conciencia de, vamos a decir por ahí arriba para entenderlo, con esta, y la conciencia de por ahí arriba es la que prima y dice, yo vuelvo porque tengo algo que rectificar o dar un servicio aquí. Y o rectificar es lo que se llama el karma, o dar un servicio, Sí. ¿sí? Entonces tienes que volver, sí o sí. Pero cuando lo haces entendiendo que tu propósito no es estar aquí, sino que al estar aquí es hacer tus deberes para poder volver allí y decir, apruebo el examen y paso, la cuestión entonces cambia. Porque entonces ya no ves esta vida como un castigo, Claro. ya ves esta vida como una oportunidad de enmendar, redimir, solucionar, como queráis decirlo, todo aquello que en otras, porque formamos parte de nuestra vida, es una, pero es una plural. Sí, esto de que, ay, entonces como en otra vida, pues como soy otra persona no me entero. No, no. Tomas el cuerpo biológicamente de otro avatar, o sea, sí, de otra persona, pero la persona eres la misma, eres tú. Entonces el diseño que tengas por fuera, que si tu nariz es así, tus ojos son asá, o que si tu pelo es asá, eso no importa. O sea, a ver, no importa entre comillas, sí, todo importa. Es decir, importa para la vida que has elegido, ¿sí? Pero en general a lo que voy con que no importa, porque el bien mayor ha de optimizarse en la vida donde has elegido. Y todos bajamos con contratos, y esos contratos tienen que ser cumplidos, y cuando no son cumplidos, porque la mayor parte de las veces no los hemos cumplido, ¿Y qué pasa entonces? claro, ahí es cuando tenemos que repetir curso. Y ahí es cuando hemos venido una y otra vez con la rueda karmática. Ahora, como decía ya hace un tiempo no muy largo, la rueda del karma se acabó
porque se acabó el programa 3D, aunque hay gente que se empeña en vivirlo. Bueno, si se empeñan en vivirlo, están construyendo por sí solos holografías que nada tiene que ver con la realidad real. Pero después, hace relativamente poco, esto fue en nuestro tiempo lineal, creo que fue a finales de julio, agosto, cuando entraron muchos, bueno, seres involutivos y hubo pues apertura, no, una nueva matrix o una nueva forma de jerarquizar desde la densidad nuestras voluntades, aprovechando a todas esas personas que todavía estaban tambaleándose entre que si me voy para acá o me voy para allá, es decir, entre que si coqueteo con la 5D, pero me parece algo de locos, con lo cual mejor me mantengo en la realidad que creo que es real, que es la 3D, que es la que me da el sustento todos los días. Eso es absolutamente falso, pero lo puedo decir con contundencia cuando ya lo he vivido. Cuando efectivamente uno está ahí, esa contundencia con la que afirmo se ve como pobrecita está loca perdida, ¿no? Entonces, claro, porque ese proceso el otro todavía no lo ha visto, pero todos vamos a pasar por ese proceso, todos los que tienen la llamatrina y tienen la conciencia crística, Entonces es una cuestión de tiempo y de respeto por cada uno. Ahora bien, me preguntabas qué pasa entonces con los seres que no tienen alma. Bueno, a ver, esto parece como que es una gran tragedia y en realidad tampoco no nos podemos poner así porque no es real. En el universo está todo limitado milimétricamente, o sea, está todo delimitado, me refiero a organizado. Hasta para la oscuridad está organizada. Y está tan bien organizada que nos ha hecho la vida imposible mucho tiempo. Y encima nos lo hemos comido. Sí, demasiado tiempo. Sí. Entonces, esto evidentemente por la ascensión planetaria, que no es de nuestro planeta, sino es de todo el sistema solar y es de toda nuestra galaxia. O sea, el universo, este donde estamos, cambia de estadio. Se acabó. Es como decir, se te acabó el mandato. Hasta aquí. Entonces, veníamos de una consciencia, voy a decir consciencia, porque si hablo políticas, pues la gente va a decir, pero bueno, políticas como políticas, o sea, en el universo hay política. La verdad es que sí, y mucha, y burocracia terrible, sí la hay. Pero bueno, para quien entre en disonancia con todo esto, pues simplemente que cambie el término. Bueno, entonces, por algo más suave que pueda escucharlo más fácilmente, pero la realidad es la misma, independientemente de cómo lo diga. Bien. Entonces, estaba diciendo que hemos venido de una regencia, de una forma de hacer las cosas, en donde daros cuenta que el proyecto micaélico, el proyecto de humanos crísticos, es un proyecto muy nuevo dentro de lo que es el universo, es piloto. Entonces, por primera vez, el gran creador de este universo dijo, voy a recrearme a mí mismo. Y si me recreo a mí mismo, estoy generando, quiso ir un paso más allá y crear a seres idénticos en esencia a él. Por eso todas las religiones hablan, ¿sí?, de volver a la casa del Padre. Unas van más allá y dicen que somos hijos de Dios o que hay un hijo de Dios, ¿sí? Cuando en realidad todos somos hijos de Dios cuando somos crísticos, independientemente de la raza. Y no me refiero a blanco, negro, indio, no. Me refiero a razas galácticas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esta forma de realizar las cosas generó pues mucha controversia dentro del universo. Y hubo seres que no quisieron, o sea, porque no, y hay que entenderles también, o sea, dijeron, no entendemos cómo va a ser esto posible, porque si le das este poder a la raza humana, se van a poder sublevar contra nosotros, o sea, van a estar por encima de nosotros. Y eso, pues, en realidad sentó mal a otras razas, ¿no?, que lucharon y están luchando para
que esto no se produzca. Por eso estuvimos durante muchísimo tiempo en Noche Galáctica, influenció en que el gran sol central no recibíamos la luz, luz significa vibración de conocimiento y conexión con el espíritu, con el amor, pero no el amor de, ay, cuánto te quiero, no, el amor de unidad, de armonización. Entonces se nos hizo muy difícil. Entonces, estando en Noche Galáctica, pues claro, como decía, el poder aceptar o recibir toda la influencia de luz, de conocimiento y de bienestar la teníamos limitada, porque es de noche, o sea, de noche no se ve, hay que encenderle bombillas, sí. Y esas bombillas en realidad era la conexión con uno mismo, pero esa conexión con uno mismo en tu divinidad, ¿cómo la vas a hacer si estás parasitado en sociedades donde han tomado el control los seres involutivos que lo que quieren es justamente, bueno, subyugarnos para poder esto rebelarse ellos contra la fuente y decir, esto no nos sirve a nosotros, ¿no? Bueno. Ahora son, como dijiste, los Draco y los Dropas, ¿no? Sí, hay más, pero bueno, estos son los más conocidos. No me gusta mucho nombrarlos porque son muy protagonistas y se hacen presentes. Entonces, bueno. Ay, vaya. Sí, por eso hablo de razas involutivas y ya está. Y a buen entendedor, pocas palabras, basta. Pero digamos que sí, han estado haciendo su cometido y lo han hecho muy bien durante demasiado tiempo. Como proyecto original se quería o se pretendía que todos estos pudieran redimirse a través de la diplomacia y a través de otros factores que se pusieron a disposición para poder ayudarlos a buscar también su propia luz y volver al camino del origen. Pero ahí, debido a que muchos de ellos no tienen alma, significa que el alma no es ni más ni menos como un sistema, para nuestro cuerpo sería como un sistema neuronal que nos mantiene anclados al cuerpo físico. ¿Sí? Eso para poderlo entender. Entonces, hay otras razas que no tienen este sistema, sino que lo tienen de otra forma. Entonces, ellos funcionan, pero no funcionan porque ese sistema que estoy hablando como neuronal, no es que sea neuronal, pero es para entenderlo, este sistema de acoplaje acopla directamente la luz en ti. O sea, el alma es un vehículo de luz, es un vehículo de bienestar, de armonía, de paz, de serenidad, de certeza, de conocimiento. Y aplicándolo en ti, lo aplicas a toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que, y todo esto pasa por lo que es la llama trina del corazón. Los que no han visto los programas que vayan para atrás, porque ahora mismo no me puedo parar en contar todo esto otra vez, porque es muy largo. Pero digamos que esta llama trina nos mantiene vivos, pero no vivos inconscientes, sino vivos conscientes de quiénes somos, de nuestro poder creador. Bien, pues entonces los que no tienen alma no tienen esta llama trina. Funcionan automáticamente desde el control general de una base madre. Entonces no tienen lo que se llamaría ese libre albedrío. Funcionan como colmena, digámoslo así para entenderlo. Es por eso que estas sociedades han sido parasitadas con estos seres y hemos tenido y seguimos teniendo un montón de, bueno, no quiero decirlo, pero de disruptos, ¿sí? O sea, guerras, circunstancias muy desagradables para todos nosotros. Entonces, con la antigua organización o administración, estaba MICA, siempre se quiso y ha sido pues un gran, bueno, iba a decir fraude, pero no es un fraude, en realidad ha sido un gran fracaso, ha sido una gran decepción, porque siempre se pensó optimistamente, como lo podemos decir desde aquí, que se iba a poder encauzar toda esta negatividad a la parte lumínica y no se ha podido. El tiempo ha pasado, todo tiene fecha de caducidad a pesar de la eternidad. Y esa fecha de caducidad pues ha sido ya desde el 2012, ya fue una fecha ya gorda,
como no se pidió prórroga a 2017, se pidió prórroga a 2020 y la oscuridad seguía avanzando. O sea, seguían trabajando a forma de colmena y avanzando depredadoramente. Esto hizo que no se ha podido sostener el programa. Entonces, la evolución-ascensión es sí o sí, no hay, o sea, no hay nada que lo pueda detener. Gaia va por libre, o sea, no, Gaia no, aunque a nosotros nos parezca que sí, como personas físicas, porque tenemos un espacio, una capacidad mental muy pequeña en relación al universo. Entonces pensamos que, bueno, que pobrecita Gaia que la estamos estropeando. En realidad no, porque ella en un momento dado, y de hecho lo demostró. Mira, voy a poner un ejemplo muy fácil. Cuando fue esos meses de encierro, no voy a decir el nombre, todo el mundo sabe, Sí, Venecia, en un mes, en sí, un solo mes nuestro lineal, se regeneró completamente y tenía hasta delfines. sí, sí. El agua era clara totalmente. Y, entonces, Gaia ha demostrado muchas veces que no nos necesita y que ella mismita se regula. Fíjate, hay un detalle que es impresionante aquí en España que hace mucho tiempo que no se veían gorriones, que es el pajarito este Sí, muy sí, popular que van en muchos juntos. Y sí, después de ese tiempo, ahora hay sí. otra vez. Yo me quedo sorprendida. Sí, daros cuenta que la naturaleza forma parte de la conciencia crística. Entonces, sí o sí, no voy a decir sobrevive, voy a decir vive de forma constante. Eh, es cierto, bueno, creo que no he terminado lo que estaba diciendo, pero se me ha ido. Se me ha Eh, ido. que te he cortado yo, lo siento. No, no, A está ver, bien. Lo que pasa es que de un tema salen muchísimos. Entonces, sí, estaba hablando, sí, más que nada porque si me voy al otro que iba a decir, creo que ya es demasiado dispar. Que es justamente de qué pasa con la Tierra ahora mismo. Pero sí, bueno, es- que va libre, que nosotros sí, nos creemos que nosotros le hacemos daño, que también, ¿no? Pero no tanto. exacto, sí, le hacemos daño, pero lo que estamos haciendo daño es a la holografía que nosotros proyectamos en ella. ¿Entendéis esto? Entonces, claro, yo proyecto esa holografía de basura, de desperdicio, de problemas, y es lo que voy a recibir. Pero la Tierra, si quiere, hace vamos, ¿cómo se depura la Tierra? Se depura a través de los tsunamis, terremotos, maremotos, volcanes, en fin, lluvias, etcétera, ¿no? Los fenómenos atmosféricos que dicen. Entonces, todo esto lo puede regenerar en un momentito y ya está. O sea, no tiene mayor historia. Pero para nosotros supone grandes catástrofes. Es por eso que se está trabajando para que esto se minimice al máximo. Entonces, lo que iba a decir es que justamente toda la parte de MICA, o sea, de la administración planetaria, bueno, ni siquiera planetaria, es global de su universo, pues ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque como contaba hace relativamente poco, justamente en eso finales de julio, agosto creo que fue, entraron con esa permisividad y pensar que, bueno, vengamos a seguir dando oportunidades, vamos a alargar el plazo de ascensión para ver si podemos rescatar a más involutivos y que se transformen, etcétera. Bueno, esto suena como un ego, ¿no? Como que tienen que transformarse y en realidad no funciona así. Es una cuestión de proceso evolutivo, ¿sí? Pero bueno, no, su proceso evolutivo es mucho más lento, no quieren y necesitan su espacio. Pues bueno, pues ya está. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que la negatividad estaba muy alta, muy alta. O sea, aquí hay muy pocos humanos como tal y los pocos que hay están muy perdidos porque han estado muy implantados, muy negativizados, ¿no? O sea, la negativización para la gente de la calle de a pie, ¿no? Para entenderlo sería estar deprimido y tener que tomar pastillas. Uf, y Eso es es lo que más hay. Es, Eso es, claro, está absolutamente entendible, ¿no? Porque hemos llegado a una sociedad sin valores, sin dirección y entonces llegamos a un nihilismo, a un vacío existencial. Pero esto tiene que ver efectivamente con todo un proceso de decadencia que nos hemos creído como real.
Y ahora, sin entrar en, bueno, aunque podría porque está publicado por ahí, si os dais cuenta, y hablando como muy terrenal, tengo que mezclar el terrenal con lo que está pasando por ahí arriba que nos atañe para poderlo entender. Uno de los cambios, bueno, entonces decía, antes de decir el cambio, esa forma laxa hizo que entraran virus psíquicos. Esto lo comenté, y la nueva Matrix de control que se empezó a establecer y que todavía están luchando para mantenerla. Entonces la gente, digo gente, no humanos, gente que quiere mantenerla, lo va a llevar bastante mal. ¿Por qué? Porque ha cambiado la administración. Es decir, hemos pasado de un MICA comprensivo, he unificado la fuente, decir, bueno, vamos a ver si esto avanza, a que la fuente, el creador ha dicho, mira, esto no, o sea, no, la administración está caduca, o sea, no porque no avanza, y como sigamos así, se tendría que cumplir todas esas profecías de final de mundo, de meteoritos y no sé, dragones y mazmorras varias. Entonces, no. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo tomó posesión del cargo, se relevó, y está Gabriel. Sí. Entonces, Gabriel lo que hace es justamente el poder poner orden acorde a una política, voy a decirlo así para entenderlo, totalmente de el tiempo ya concluyó, no es que esté ahora por concluir, ya concluyó y necesitamos alinearnos a ese tiempo. De manera que quien quiere estar en luz se tiene que revisar su expediente, que no haya traición. Si hay traiciones, se quedan en retaguardia para poder cada persona visualizar, ver por qué traicionó a la luz en sus vidas pasadas o en origen, depende, y ver qué es lo que tiene que sanar. Pero estos no pueden avanzar. O sea, no pueden avanzar en la primera tanda, no. Porque ahora lo que se pide es realmente, tú has podido cometer muchos errores porque para eso estamos aquí. ¿Sí? O sea, esto es así. O sea, esto no es, ay Dios mío, no puedo cometer un error. No. Puedes cometer todos los errores que quieras. Pero cuando los cometes es porque no tienes conciencia. Pero si ahora los cometes teniendo conciencia, es ahí donde hay traición y es ahí donde no se te acepta. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Sí, mira, este ejemplo es que, vamos, hace unos días lo pongo muy fácil. Una señora en sesión privada me llama pues una serie de circunstancias de ella que quiere cambiar en su vida y demás, ¿no? Y se estaba dando cuenta del por qué ella tenía que ser una asalariada, como la mayoría de las personas, trabajar para una empresa y demás, que también es necesario, no voy a decir que no. Pero ahora mismo vamos hacia una forma de pensamiento-creación en donde cada uno va a ser responsable de sí mismo. Entonces, si trabajas para una empresa es porque tu misión de vida tiene que ver con lo que esa empresa hace. Es decir, las empresas se tienen que regenerar en luz y en propósito. Porque hemos estado en una oscuridad donde el propósito era simplemente dinero, poder, exhibirse o exhibición y ya. O sea, ¿y qué coche tienes? O sea, no. Eso ya se acaba. Entonces, vuelvo al caso, al ejemplo. Justamente estaba diciendo, bueno, ya he entendido por una sesión anterior que tuvo conmigo, entendiendo vidas pasadas y su historia, ya he entendido qué es lo que tengo que hacer ahora para ponerme por mi cuenta, porque lo que yo quiero hacer es justamente eso. Muy bien. Cuando ya termina toda la historia, me dice, bueno, pero es que yo me quiero separar del marido. Y le digo, bueno, pues bien, o sea, las relaciones personales también están en revisión, todas, no se escapa ni una. Entonces, si tú tienes una relación en donde hay un equilibrio y puedes avanzar en ese equilibrio, entonces te quedas en él, ¿sí? O sea, porque hay un consenso. Si no lo hay y la otra persona o tú no estás de acuerdo y no llegáis a ningún consenso, evidentemente eso se disuelve, ¿sí? Porque ahora mismo se tiene que trabajar por ir para la luz, si quieres estar ahí, y si no, estás en el otro lado. O sea, en la cuestión mixta ya no se puede, ya no se sostiene. Entonces es por eso que hay tanta gente sola.
Vale. ¿Sí? Mm. ¿Por qué? Porque estás en soledad, porque estás reiniciándote, reseteándote completamente, o sea, complementándote a ti mismo, llenándote a ti mismo o a ti misma. Y ahora, en el momento que ya estás lleno, ya estás entero, es cuando estás dispuesto, según la luz, según las leyes lumínicas, vamos a decirlo así, es cuando estás dispuesto ya para poder ofrecer. Y entonces se te da el complemento para poder avanzar. ¿Sí? Pero mientras que estás ahí, no tienes complemento, tienes que hacerlo solo. Y también por una cuestión de proceso karmático en unas ocasiones, además por procesos de la tierra, como he explicado y demás. Entonces esta señora decía, claro, pues nada, yo me quiero divorciar, pero también me quiero cambiar de casa. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a cambiar de casa con él, toda la familia, y ya después, cuando ya tenga la casa que quiero, le digo que me divorcie y que se vaya. Evidentemente, Carmen, eso no se puede hacer. Disculpa que me ría, pero A reírse, claro, si lo contás para reírse, hay que desdramatizar esto. Entonces decía, pero vamos a ver. Y entonces ella misma, cuando terminé de contarlo, hizo lo mismo que tú, empezó a reírse, porque mi cara fue como, qué aprovechadica, ¿no? ya, bueno, pero es lo que en algún momento se ha hecho, ¿no? Sí, es lo que podemos decir ser prácticos. Sí, pero es que no es ser práctico. Eso es una violación de tu propia dignidad. Sí, sí, total. Entonces, claro, ahora mismo eso ya no se admite. Antes era como, bueno, venga, vale, pues tendrá que aprenderlo, tendrá que entenderlo, lo Sí, hace y después hay que rescatarla, ¿no? Hay que ponerle pues sus cosas para que avance y tal. Ahora mismo no. Ahora ya, mismo tú tienes conciencia como estás teniendo y sí, haces esto, sí, te quedas, te quedas sin marido porque lo has elegido, pero te vas a claro. quedar sin casa y te vas a quedar sin el trabajo que quieres. O sea, lo pierdes todo. Es que, Básicamente, sí. Todo lo que has conseguido en luz, lo pierdes. ¿Por qué? ¿Porque la luz es mala y perversa? No, porque tú no, solita has apagado el interruptor. claro, te has desconectado totalmente. ¿Entiendes? Entonces ahora mismo se están haciendo nuevos contratos de vida. Esos nuevos contratos de vida, que no piense todo el mundo que es para todo el mundo, ya me gustaría decirlo, pero la verdad es que es para las personas que realmente han hecho un trabajo, que realmente tienen conciencia y que realmente dicen, yo quiero avanzar y quiero comprometerme. O sea, sobre todo este punto, quiero comprometerme. Si no te comprometes, no hay contrato nuevo, porque todavía estás solucionando lo anterior. Claro. Ay, a mí me preocupa, creo que personalmente, ahora que no nos oye nadie, esto de limpiar y liberar el karma. Es que es algo que yo digo, pero ¿cómo lo puedo hacer? Porque claro, como tú sabes, yo quiero ir para Sí. adelante, sea como sea. Bueno, pues mira, a ver, limpiar el karma, pues podría decirte aquí un montón de cosas y un montón de historias. Sí, Bueno, como no soy así, voy a ir directamente al grano. bien. Vale. Esto no opera para todo el mundo, porque hay gente que necesita ayuda extra, ¿no? Y necesita una sesión o lo que sea. Pero lo primero de todo es que tienes que identificar el karma. O sea, tienes que identificar aquello que tienes que rectificar, cambiar, modular, transformar. Utiliza el verbo que quieras. Transmutar. Entonces, para identificarlo, simplemente, y esto es muy duro y soy consciente, sí, tienes que ver qué es lo que te está molestando, tanto del otro como de la situación personal, como de la situación física en el ambiente donde estés. ¿Qué es lo que te molesta? Ujú. Entonces, cuando ves qué es lo que te molesta, esto lo hablaba ayer justamente en el taller de Chamuel, el rayo rosa, Ujú. que estamos terminando ya los arcángeles. Y justamente Chamuel decía esto, ¿no? O sea, el amor no se trata de un amor pamplinero. Esto se nos acaba ya. Tenéis que entender qué es realmente el amor. Y el amor es el amor hacia uno mismo, porque si tú te amas, eres capaz de estar en equilibrio, en armonía, en paz, y eso se traslada a un bienestar externo. Entonces, el juego puede ser muy complicado o muy simple. Si lo quieres hacer simple, entiende primero que esto que estás viviendo no es real. Si lo quieres cambiar, no lo puedes cambiar en esta realidad.
Eso no significa que si te sube, no sé, si te sube la factura de la luz tendrás que llamar a la empresa, ¿vale? Pero tienes que ver por qué. Y para ver el por qué, simplemente ves qué es lo que no te gusta y qué parte de responsabilidad tienes ahí. Entonces, el que te pidan perdón o que tú pidas perdón no soluciona. Y yo sé que esto que voy a decir es como un bombazo. ¿Por qué no soluciona el perdón como tal, a como lo hemos estado entendiendo? Porque sitúa a uno por encima de otro. Eres tú el que has hecho las cosas mal. Tú me tienes que pedir perdón. Y soy yo que como lo estoy haciendo bien y estoy por encima de ti, yo si quiero, entonces te perdono. Eso es densidad pura y dura. Y siempre nos hemos manejado así. Entonces el perdón real está basado en la aceptación de de uno que mismo. el otro, sí, pero espera, es el ver la posibilidad de que el otro te está mostrando, el otro o la situación, ¿eh? O sea, hasta la factura de la luz te está mostrando algo. Entonces, es ver qué es, o sea, tener la humildad para saber qué es lo que me estás mostrando, por lo cual yo tengo que cambiarlo en mí, por amor a mí. Porque si a mí me molesta, es porque soy yo la que estoy generando algo en mí que no me gusta. No es el otro el que me esté insultando y a mí me molesta. Porque si el otro ni lo conozco, pues que diga lo que quiera de mí. Es un ejemplo muy claro. Pero si el otro me toca emocionalmente, ahí es donde viene el problema. En cambio, si tú interpretas que el otro está haciendo esto, claro, a nivel normalmente inconsciente, ¿no? Pero si uno ya tiene conciencia, lo estoy hablando de esta manera. Si uno se da cuenta de que lo que me estás haciendo en realidad es un beneficio para mí, aunque parezca horrible, porque me da la oportunidad de rectificarlo en mí. Sí, Por sí. ejemplo, un ejemplo muy claro. En España hay mucha tradición generalmente de que el fin de semana, los domingos, se tenga que ir a comer a casa de los padres, por ejemplo. Sí. Entonces, si un fin de semana pues te dicen que no vienen, la madre ya ha hecho vamos, ya se pone en cólera, no entiende, se enfada y lo que sea. ¿Por qué? Porque la expectativa es de que vengas. Y si no vienes, es mal hijo. Estoy poniendo las cosas un poco muy exageradas para entenderlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues lo que ocurre es que una se da por ofendida y el otro tiene que ir a pedir perdón. Entonces, la que se da por ofendida tiene razón. Sí, en su Matrix. Y el Claro, otro que no ha ido tiene razón. Sí, en la suya. hay Entonces, que ¿cómo tener solucionar esto? con una flexibilidad, ¿no? Y un entendimiento y un... Sí, no, vamos, más claro todavía. A ver, Si tu hijo o tu hija, da igual, no ha venido a comer este domingo y a ti te molesta, tú pregúntate por qué te molesta a ti. Y generalmente me dicen, pues porque él no ha cumplido conmigo, porque él entonces no me dice que me quiere, porque entonces no me presta atención. Entonces, claro, entonces me va a tener que pedir perdón por no haber venido. Y yo le digo, ¿y si vas más al fondo de la cuestión, no te das cuenta que ese reclamo de atención que tú estás teniendo, en realidad es un reclamo de atención y una falta de amor que tú a ti misma no te das y estás buscando la aprobación y la atención del otro? Llámese hijo, llámese pareja, llámese lo que sea. sí, Entonces, ahí es cuando se ve la responsabilidad de uno mismo. Y cuando aceptas tu responsabilidad y dices, ¿sabes qué? Manolito, qué bien que no has venido a comer hoy. Porque mira, me has hecho el gran favor de que con tu ausencia me he dado cuenta de mi propia ausencia conmigo misma. Entonces, mira, ven a comer cuando quieras. Avísame para tener la comida hecha. exacto. ¿Eh? ¿Eh? Y si no, la traes tú. También. Pero a partir de ahí, ya no te pones en posición superior, porque la Sí. luz no tiene superioridades. La luz tiene jerarquías, pero esas jerarquías están al servicio, no están en superioridad de nada. Cuanto más elevada es tu responsabilidad, más jerarquía tienes y más problemas tienes que solucionar. ¿Sí? Entiendo.
Muy, muy Entonces, bien explicado. Ujú. claro, el concepto de perdón habría que cambiarlo, habría que entender qué es lo que se está perdonando. Una injuria terrible. Ya, el tema es, ¿y por qué te has sentido tú así? Cámbialo en ti. Entonces, dale las gracias al otro que te lo ha hecho. Ya sé que esto es durísimo lo que estoy diciendo, pero Sí, si tú te das cuenta de lo que el otro te está mostrando y lo puedes responsabilizarte y puedes avanzar en ti, ahí es cuando el mundo cambia. Y es donde se dan relaciones armónicas, porque entiendes al otro. Eso no significa que tú tengas que aceptar esa forma para tu vida, ¿vale? O sea, porque cada uno materializa su realidad en función de su proceso. O sea, yo lo puedo entender, pero no por eso lo voy a asumir en mi vida, ¿entendemos? Entonces, ¿que no quiero venir a comer? Bueno, ¿qué es lo que me está mostrando? ¿Mi falta de amor hacia mí misma? Bueno, pues me lo voy a dar a mí. ¿Eso claro. qué significa? ¿Que yo después no voy a ir a comer a la casa del hijo? Pues no, no significa eso. Sí, o sea, creo que el ejemplo ha sido muy básico, pero muy sencillo para poderlo entender. Sí, sí. Ha estado muy claro, Lilian. Sí, claro. Y ahora pues tenemos ese cambio de administración en donde pues lo blanco va a ser blanco y lo negro va a ser negro y no hay vuelta atrás. Y esto va a hacer que nos podamos justamente haber una limpia muy grande, muy grande. Y ahora es lo que iba a decir antes, gracias por aquí los apuntadores galácticos, que si no me pierdo, que me dicen, esto es lo que tenías que decir antes. Sí, sí, gracias. Justamente el ejemplo este que está saliendo en todos los medios de comunicación con respecto a Hollywood. ¿Sí? Sí, O sea, todo el tema del entretenimiento, la industria del entretenimiento, como efectivamente es una forma de estar dormidos, ¿no? Y esto no significa que yo esté en contra de ir a ver una película, ¿eh? O sea, tampoco. ujú, sí, Estamos aquí y formamos parte de un proceso y podemos perfectamente ir a una película. Lo que pasa es que tienes que tener claro qué película vas a ver, porque a través de las películas, documentales, lo que sea, ¿no? Nos están metiendo mucha publicidad subliminal, mm, mucha información que ataca directamente a nuestra psique. Y eso nos lleva después a generar patrones de conducta que no deberíamos tener si estuviéramos en luz, pero se contamina uno. Bien, dicho lo cual, ahora mismo estos grandes cambios planetarios que se están viendo se ven por sectores. La industria del entretenimiento, decía, ha salido en todos lados, así que creo que hasta lo puedo decir. El tal Didi, un rapero muy conocido, en fin, que, bueno, pues lo han procesado y ha salido su caso de cómo hay tantísimos y tantísimos y tantísimos eh, celebrities, ¿no? sí, Músicos y demás, que han estado, pues como ha sido una araña que ha tirado el tentáculo, ha hecho la red y se los ha comido. Y ahora todo eso está saliendo, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo digo? Eh, bueno, aparte que sale en todas partes, pero cuando lo vi dije, anda, mira, esto significa o se está viendo cómo se está haciendo esa gran depuración. Porque antes pillabas a uno y todo lo demás no se decía, sí. como pillamos a uno. Pero aún así vamos a callarnos para que siga justificándose el crimen, por decir. Ahora mismo ya no. Ahora mismo o sea, se pilla a uno porque se cae en cadena, caen todos en cadena. Y ya no solamente hablo de este ejemplo que es muy básico y todo el mundo habrá oído hablar de él, sino a todos los niveles. O sea, ahora mismo se nos está diciendo con ese cambio de contrato de vida el decir qué es lo que quieres para ti, en qué condición estás para recibirlo y sobre todo, ¿te vas a mantener en la luz o no? Ujú. Porque ahora mismo no hay tiempo, es que no lo hay. Y la nueva Tierra ya es un diseño que ya está hecho y simplemente tenemos que, para cambiar nuestro macrocosmos, nuestra sociedad, tenemos que, pues es que esto es un dicho que ni siquiera es mío, que es una cuestión muy básica. Tenemos que cambiar nuestro microcosmos. Entonces, si yo me estoy fijando en todo lo que ocurre fuera y eso me lo traigo dentro de mi casa y a escala menor, pero lo replico, si hay guerras fuera y dentro de mi casa replico esa energía de guerra por descontento, por disconformidad, etcétera, pues evidentemente
¿qué proceso de evolución estás haciendo? Ninguno. Es comprender que tienes que volver al origen y el origen es comprender, vuelvo a reiterar, que eres un ser creado en perfección. Y todo aquello que no corresponde a la perfección es una contaminación. Y que te corresponde a ti liberarla. Tomar conciencia y liberarla. Y decir, este camino ya no es para mí y salgo de ahí. ¿Sí? Así que bueno, yo no sé si con esto estamos concluidos por hoy. Yo, si Así quieres, que, te recuerdo un buen mensaje que nos dejaste el día que intervino el arcángel Gabriel. Nos sí, es verdad. dijiste que a partir, no sé si fue entonces, que ahora igual me estoy liando, pero que a No, partir del año 2025 que entrará una corriente energética muy potente sí, para que los que se mantengan en la energía crística de amor y de paz puedan frecuenciar más alto. exactamente, sí. Por Que, eso se están haciendo los nuevos contratos. Es decir, se trata de revisa tu vida, dónde quieres estar. Si tienes conciencia de luz, no hagas trampas, porque no se te va a aceptar. Entonces, mantente en luz. Y ahí es donde te frecuencias en esa nueva forma, e independientemente de que todavía en el 25 va a haber un bastante movimiento, porque claro, daros cuenta que el cambio de administración está reciente, muy reciente. O sea, es que ha sido ahora, este mes. Entonces, están limpiando desde arriba del todo, o sea, están limpiando desde la supraconfederación, están limpiando todo. Y entonces, todo aquello que tenga una baja vibración o hayan sido contaminados mínimamente, todos a regenerarse, o sea, no, ahora no. Y es por eso que en el 25 pues va a haber muchos desafíos, muchos, para la gente que todavía pues no ha hecho sus deberes. Y los que estamos haciéndolos, pues lo vamos a ver medianamente más simple, medianamente. ¿Por qué? Porque digo medianamente más simple, porque seguro que aún queda algo por ahí. Entonces, pero bueno, hay que aguantar el tirón y tener claro que aquí el jefe manda o la jefa manda. bueno, por lo menos Y ese no es, claro, y ese jefe o esa jefa no es ni más ni menos que tu propia divinidad. Entonces acepta tu propia divinidad, acepta tu contrato, acepta que si ahora estás pagando karma, eso no va a ser para siempre, va a ser hasta que termines de pagarlo y ya está. O sea, la factura hay que pagarla sí o sí y una vez pagada, pues uno se libera. O sea, tampoco es simple, sí. bueno, pues terminamos el día de hoy con una buena noticia, que Sí, vamos a sí. mejor sí o sí. Sí, es que no hay opción, o sea, no hay otra opción. Es como decir que el sol no salga mañana. No, es que el sol está ahí y va a seguir saliendo mañana. Entonces, la ascensión planetaria es sí o sí, nos guste o no, o les guste a algunos y no les guste a otros. Es un hecho que está ahí. Así que muchísimas gracias, de verdad, que estéis muy bien, sí, mucha luz, paz y amor para todos. Y bueno, pues hasta la próxima. Muchísimas Hasta la gracias. próxima. Eso es. Adiós, Lilian. Hasta luego. Chao, Adiós chao, a chao. todos.